Por ahora vámonos hasta Gainesville, donde es probable que Idalia llegue como tormenta tropical. Pero atención, porque se pronostican vientos huracanados, además de 4 a 8 pulgadas de lluvia, que provocarán inundaciones a lo largo de toda la zona baja de esta ciudad y hasta alerta. Escuchen esto, por posibles tornados. Ahí se encuentra nuestra Lorraine Cáceres. Muy buenos días, Lorraine. Cuéntanos cómo están las condiciones del tiempo en este momento y cómo se preparan en la zona. Muy buenos días, Lindsay. Pues te cuento que aquí la situación está bastante calmada. Se espera que en las próximas horas posiblemente se deterioren un poquito más la situación. No sabemos exactamente cuál va a ser la fuerza que va a recibir Gainesville, pero ciertamente, como tú decías aquí, los residentes se están preparando en la medida de lo posible. Ahora mismo nos llega información de último momento que el huracán ya se volvió a degradar a una categoría 3, pero eso puede volver a cambiar en los próximos minutos, en las próximas horas, y volverá a un categoría 4. No sabemos realmente la predicción de estos fenómenos naturales. Te comento que el impacto, como decía nuestra compañera Carolina, se va a sentir directamente en Big Bend, lo que podría significar que esto en la ciudad, por ejemplo, de Tallahassee, puede convertirse en uno de los huracanes más fuertes de pegar en esa zona. Mientras tanto, en las últimas horas, en horas de la madrugada, el huracán se movió hacia el oeste, lo que significa que el impacto será significativo en Tampa y en Orlando, pero no un impacto directo, que era lo que en un momento del día de ayer se temía. Ahí precisamente en lugares como Madeira Beach, cerca de Tampa, ya se empiezan a ver muchas inundaciones. También es el caso de Cedar Key, una pequeña isla que queda en la costa, donde ya desde ayer los residentes tuvieron que empezar a evacuar porque las autoridades temían que esa marejada ciclónica que muchos temen arropara totalmente la isla. 98% de los residentes allí tuvieron que evacuar, obedecieron las órdenes, la mayoría obedeció las órdenes de las autoridades por ese potencial peligro que se espera en toda esa zona. Ahí se empezaron a deteriorar las condiciones desde muy temprano esta madrugada. Mientras tanto, aquí te comento que en Gainesville la situación es que desde las horas de la madrugada hemos visto bandas de lluvia que van y vienen, pero el viento sigue bastante bajo control. El gobernador del estado, Ron DeSantis, desde el lunes ha estado dando conferencias de prensa para mantener a la población en alerta, informada de todo lo que se está viviendo en el estado. Hace incluso pocos minutos dio la primera conferencia del día. Vamos a escuchar lo que dijo. We have 8 urban search and rescue teams staged, ready to go, 33 ambulance strike teams, 5,500 National Guardsmen. We also have the Coast Guard on standby should that be necessary. Aquí en Gainesville, en las próximas horas, la gente todavía tiene un poco de tiempo para tomar las precauciones. Las autoridades han emitido una evacuación obligatoria para las zonas de la ciudad que son propensas a inundaciones y también para las personas que viven en casas móviles. El condado de Alachua tiene 3 refugios. Le están pidiendo a la gente que primero considere quedarse con amigos y familiares para que esos 3 refugios alcancen para realmente ofrecerle espacio a las personas que tienen mucha necesidad. Es sumamente importante también notar que el corazón de esta ciudad es precisamente la Universidad de Florida. Aquí llegan cientos de nuevos residentes a esta ciudad de distintos puntos del país, de distintos puntos del mundo que nunca han vivido por esta situación, así que es muy importante que estas personas se mantengan al tanto de la situación y obedezcan las órdenes de las autoridades. Con esa información regreso al estudio. Estar muy pendiente del celular porque usualmente la universidad te manda mensajes alertándote de todo lo que está pasando, sobre todo si eres un estudiante y nunca has pasado por eso. Seguimos con más. Bueno, justamente para conocer qué está pasando a esta hora con Idalia, me conecto con Sandy Delgado, meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes, NOAA, y se conecta con La Voz de la Mañana. Bienvenido. Me gustaría preguntarle, estamos hablando de que hace cuestión de minutos era una categoría 4, ahora es 3, sin embargo es una diferencia muy pequeña de unas 5 millas por hora, es decir, vientos de hasta 125 millas por hora. Son buenas noticias, pero por encimita solamente. Cuéntenos usted. Correcto, el ciclón ha disminuido un tanto de intensidad, pero esto es normal según el sistema cerca a tierra. Como podemos ver, se mantiene
como un ciclón bien intenso en las imágenes de satélite. Aquí vemos el centro que está acercándose ya a la costa. Si vemos en el radar, vemos que la estructura del sistema ha ido cambiando en las últimas horas, lo cual ha causado de que esa intensidad disminuya. Sin embargo, son solamente 5 millas. Todavía sigue siendo un huracán muy intenso, categoría 3. Y la trayectoria de este sistema ya pronto lo llevará a tierra y estamos ya viendo, como han estado indicando, los impactos asociados con este huracán. Y a esta hora también se habla mucho acerca de esos vientos que algunos expertos como usted lo han catalogado como vientos raros. ¿Por qué raros si siempre cuando se habla de huracanes obviamente también vienen vientos? Bueno, raros en el sistema, en el sentido de que esta zona en la parte occidental norte de la Florida, no hemos visto un huracán intenso de esta categoría en mucho tiempo. Y por lo tanto, para la zona, los impactos van a ser históricos, basados a que estamos en una zona muy concava, donde la marejada ciclónica, o sea, el agua que se está moviendo hacia el norte debido a los vientos, no tiene un lugar donde escapar. Y por lo tanto, se esperan que las marejadas ciclónicas lleguen hasta 16 pies en algunos puntos de la costa donde este ciclón está tocando tierra. Y le pregunto lo siguiente, esta mañana escuchaba que en la zona de Cedar Key alguna gente se preparaba para volver a su comunidad y que esta fuera irreconocible. ¿Cree que es una forma exagerada de verlo o realmente sí veremos como venían comunidades que habían casas, edificios, botes y de repente regresas y no sabes ni siquiera dónde estaba tu casa? Definitivamente, por favor, le pido a la población que actualmente, como vemos en satélite, este sistema está acabando o empezando a tocar tierra. O sea, los vientos más fuertes, las precipitaciones más intensas, las penetraciones del mar, las marejadas más elevadas están ocurriendo en la actualidad. Le pedimos a la población que se mantenga donde está, si ha evacuado, si se mantiene en su casa, que esté al tanto de las autoridades locales y que en estos momentos no haga nada, es decir, no regrese o no trate de regresar a su propiedad después que pase este ciclón, debido a que desafortunadamente muchas de las muertes asociadas con los huracanes ocurren después del paso del ciclón, cuando las personas empiezan a explorar, a ver cómo está su comunidad, cómo ha quedado su casa tras el impacto del huracán. Afortunadamente siempre es lo que se ve después de un huracán, parece que la gente vuelve a su casa rápidamente o antes de la recomendación y de repente es ahí cuando hasta les cae un pedazo de estructura que estaba ya tambaleando. Sandy Delgado, experto meteorólogo del NOAA, que tenga un buen día, me imagino que será un día bastante ocupado para ustedes y justamente sí es la recomendación, Lindsay, que daba el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, durante la última conferencia de prensa. Si alguien en este momento ya está en el ojo de ese huracán, ya no es momento de evacuar, es básicamente momento de encontrar un lugar seguro. Seguimos con más. En otros temas también tenemos más información sobre el caso de la supuesta interferencia en las elecciones en Georgia por parte del expresidente Donald Trump y varios coacusados. Y es que ahora su ex jefe de gabinete, Mark Meadows, pide un cambio de sede para llevar a cabo el tribunal estatal a uno federal. Pero la fiscal pide al juez que tanto Trump como los coacusados sean juzgados juntos en colectivo. Edwin Pitti está en vivo en la capital del país y nos tiene más detalles. Edwin, buenos días para ti, adelante. Muy buenos días, Carolina. Esa ha sido precisamente la petición que ha hecho en las últimas horas la fiscal de distrito Fani Willis en el estado de Georgia, pidiéndole a un juez que el juicio sea al mismo tiempo porque asegura que su oficina está preparada para de alguna forma liderar todo este caso con los 19 acusados de manera conjunta, por supuesto incluyendo al expresidente Donald Trump. Y esto ocurre porque uno de los coacusados, Kenneth Chesebro, le pidió al juez un juicio rápido y él aprobó la fecha del próximo 23 de octubre. Y ahí la fiscal Willis ha dicho que el juicio debería ser al mismo tiempo para los 19 acusados, en este caso de intentar revertir los resultados de las pasadas elecciones presidenciales en el estado de Georgia. Y como tú bien comentabas, Carolina, eso ocurre en momentos donde también el juez federal en Georgia, que está de alguna forma escuchando las intenciones de Mark Meadows, quien fuera jefe de gabinete de Trump, de mover su caso de una corte estatal a una federal, ha solicitado información adicional limitada antes de poder tomar una decisión final. Así que nosotros, por supuesto, estaremos tomándole el pulso a esa situación porque sabemos que dentro de la corte, al momento que se ha dado esta audiencia, también estaría participando, Carolina, una abogada de Donald Trump que está a la expectativa de lo que pueda pasar, porque si la petición de Mark Meadows ve la luz al final del túnel, ellos estarían pidiendo
lo mismo para el exmandatario. Recordemos que Trump también aquí en Washington DC ya enfrenta otro caso, ya tiene fecha de corte para el próximo 4 de marzo. Ha sido la decisión de la jueza Tanya Chutkan y por supuesto también estamos dándole seguimiento a todo lo que ocurre con la posible sentencia en horas de la mañana de Enrique Tarrio, quien fuera miembro del grupo nacionalista blanco Proud Boys, que lideró parte de la insurrección al Capitolio en enero del año 2021. Caro. En la costa este del país se habla de un huracán, pero también se ve un huracán político por allá. Edwin, te cuento, volviendo a los casos del expresidente Trump, ¿qué podemos esperar para el próximo 6 de septiembre en el condado Fulton, allá en Georgia? Claro, la fecha del 6 de septiembre será clave en este caso porque es cuando se va a instruir, se le van a leer los cargos a todos los acusados, en este caso en el estado de Georgia. Pero te quiero comentar rápidamente también lo que ocurre con el único que todavía permanecía o permanece, debo decir, en la cárcel. Estamos hablando de Harrison Floyd. Inicialmente se le había negado una fianza porque él enfrentaba otros casos y la jueza había dicho que él representaba un riesgo de fuga, pero ahora otro juez escuchó sus argumentos y se le otorgó una fianza de $100,000, pero hasta altas horas de la noche los récords de la cárcel en el condado Fulton mostraban que él todavía se encontraba en prisión. Soy Edwin Pitti reportando en vivo desde Washington DC. Vuelvo contigo al estudio, Caro.